Bienvenidas, bienvenidos a estos 10 encuentros para aprender a cuidar de nuestra salud. Mi nombre es Marcela Castronate de Sana Digestión Acupuntura y hoy vamos a hablar con Sara. Ella es naturópata y es la responsable del herbolario Eco Spy Natural. Con ella vamos a hablar sobre las alergias, particularmente las alergias aparecen en primavera, otoño, pero están presentes durante todo el año en muchas personas, así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a hablar con Sara. Hola Sara, Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Bien? bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, gracias Bueno, por tomarte este ratito para charlar, para contarnos un poco sobre, comentaba antes, sobre las alergias. ujú. Y bueno, me gustaría antes que nada que nos cuentes un poquito brevemente, te presentes, nos cuentes un poco cómo es que llegaste hasta acá, ¿no? A ser naturópata, a tener el herbolario que me encanta, eh, y ya después vamos a invitar para que vayan allá a conocerte. Vale, genial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti por la invitación y por compartir acerca de un tema que realmente pues está muy vinculado a mi presencia aquí y ahora, debido a que, bueno, pues yo empecé hace pues unos cuantos años ya, como unos 14 años aproximadamente, en todo este sector de la medicina natural debido a un fuerte proceso alérgico que Ah, bien. viví a nivel digestivo. Y bueno, y ello pues me llevó a empezar a tratarme con medicina natural y bueno, pues empezar a trabajar con todo este mundo, ¿vale? Bien. Y bueno, pues en ese momento pues hice un intercambio con un amigo que tenía un herbolario para Ajá. poder llevar a cabo el tratamiento natural y mejorar pues todo mi estado de salud en aquel momento. Y fue a partir de ahí pues cuando empecé a trabajar en herbodietética, empecé a formarme, estudié fitoterapia, luego he hecho formaciones de naturopatía, flores de Bach, nutrición clínica Ok. y bien, y hace pues 3 años y medio que en pleno proceso de pandemia pues estaba en un momento de cambios en mi vida, apareció la posibilidad de coger el traspaso de este herbolario y así Ajá. como, bueno, pues sin tener esa idea de que pasaría esto en mi vida después de muchos años trabajando en herbolario, pues me lancé a coger el traspaso de Cospay Natural. Y Bien, bueno, bien. pues a día de hoy ya son 3 años y medio trabajando aquí, muy contenta. Trabajamos con otras especialistas y bueno, Bien. pues dedicándome a lo que más me gusta. Bien. Sí, sí, ya después abajo voy a dejar en la descripción los datos del herbolario porque bueno, eh, yo conocí a Sara justamente yendo a comprar al herbolario unas vitaminas y demás y no en todos los herbolarios hay naturópatas con quien puedas comentar, hablar, que te explique más profundamente, ¿no? O sea, no es solo la venta de un producto, sino también todo lo que significa y que te recomienden y demás. Entonces, bueno, un poco por eso me pareció interesante bueno, y nos empezamos a conocer, ¿no? Súper. Em, Bien, vamos a hablar entonces, comentaba antes sobre las alergias y te iba a preguntar primero cómo distinguir que estoy pasando por un proceso de alergia y no otro síntoma. O sea, ¿cómo sabemos esto que estoy viviendo es una alergia? Ujú, vale, pues aquí, por ejemplo, yo haría la distinción, ¿no? Entre lo que son las alergias estacionales y todo lo que son el resto de alergias, ¿no? O más alergias digestivas y demás. Entonces, las alergias estacionales, por ejemplo, ¿no? Que ahora estamos pues, justo en plena primavera, pues nos van a aparecer siempre con ese cambio de tiempo, ¿no? Y con la floración, pues, de ciertos árboles, arbustos, hierbas y demás. Entonces, se suelen manifestar, pues, en procesos respiratorios, principalmente en las vías altas, ¿no? Y, bueno, como por ejemplo, pues, con síntomas de estornudos, irritación y Ujú, picor ocular, rinitis, secreciones, sobre todo van a ser más secreciones acuosas, ¿vale? ujú, sí, Lagrimeo, picor de garganta, luego también no presentan malestar general, ¿no? Sino que es más bien como este síntoma más a nivel local.
y de hecho son síntomas que incluso pueden desaparecer si cambiamos de zona geográfica. Hay personas, por ejemplo, que en ciudad, ¿no? Pues tienen más síntomas alérgicos y cuando se van fuera, que ya no están los plataneros, por ejemplo, ¿no? Que es Sí, el árbol que genera muchos síntomas, pues sí, ya mejora toda esa sintomatología. Por tanto, ahí podemos detectar que se trata de un proceso alérgico, ¿no? Y obviamente cuando es un tema más digestivo, pues va a aparecer esa sintomatología, obviamente, pues tras ingerir el propio alimento. A veces claro. empezamos con síntomas más bien inflamatorios, que sería más bien pues una intolerancia, pero Ujú. claro, si no prestamos atención con el tiempo, pues puede terminar derivando en una alergia que ya nos causa pues eso, mucha inflamación, mucha descomposición, ¿no? Bueno, y demás. Claro, depende también la persona qué síntomas va a tener según el tipo de alergia, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, lo que son más bien respiratorias, pues sería como ese grupo de síntomas. Y claro, ahí lo vamos a diferenciar mucho, por ejemplo, de un proceso viral, ¿no? De un proceso bacteriano, porque un proceso bacteriano viral, pues aparte de que va a cursar en un periodo más corto de tiempo, Claro. por ejemplo, a nivel de secreción, van a ser más espesas, van a ser más amarillentas debido a una infección, van a generar pues más malestar general, hasta el punto de incluso nos pueden generar procesos de fiebre, ¿no? Claro, Y sí, entonces ahí se podría ver un poquito esa diferencia. la diferencia, claro, saber si estoy atravesando o si lo que tengo es una alergia o no, ¿no? Está perfecto. Exacto. Y Y después también están perdón. no, no, te iba a preguntar que, bueno, las alergias Sí. tienen mucha relación con el sistema inmune, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo apoyar ese sistema inmune para evitar que ocurran los síntomas, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar en ese proceso? Que sería como la base, ¿no? Para... Exacto, exacto. Antes, perdón, que me queda a medias, simplemente aportar pues esas pruebas de medicina general, ¿no? Que Sí, tenemos disponibles también, pues por si queda cualquier duda. Tenemos a nivel de, por ejemplo, pues de alergias estacionales, pues esas pruebas cutáneas, esas pruebas de sangre, para diagnosticar exactamente a qué le tenemos alergia, ¿no? Que eso también pues, es una herramienta fundamental para tener un buen diagnóstico. sí, sí, sí. Y, y sí, efectivamente, pues tenemos que dar un buen apoyo a nuestro sistema inmunológico para prevenir las alergias, ¿no? Porque, bueno, a mí me Ujú. gusta como mucho ir a la base, qué es una alergia, ¿no? Eh, y bueno, realmente es un temazo porque a día de hoy pues hay muchos estudios que apuntan que 8 de cada 10 personas sufren de procesos alérgicos, es decir, que es algo realmente una condición súper común dentro de nuestra sociedad y que realmente quizás si supiéramos un poquito más pues la raíz de esta condición, pues tendríamos más herramientas para tratarlas y también para prevenirlas, ¿no? Desde que Ujú. somos chiquititos. Entonces, bueno, al final una alergia es una reacción que nuestro cuerpo está haciendo de manera exagerada, ¿no? Nuestro Claro. sistema inmunitario, contra Ujú. una sustancia extraña, pero que realmente es inofensiva, ¿no? Es decir, al final el sistema inmunitario está confundiendo un agente determinado con un organismo patógeno, entonces Ujú. reacciona de una manera que es desmedida, generando todo ese proceso de inflamación. ¿Y cuál es el origen de ese proceso de inflamación? ¿Por qué nuestro sistema inmunológico responde así, ¿no? Pues Sí. siempre tras una alergia tenemos una disbiosis intestinal, ¿vale? Que es Mm. un desequilibrio de nuestra flora intestinal. Y eso que Ujú. genera, a la larga, pues acaba generando bueno, una situación que se denomina eh, permeabilidad intestinal, ¿vale? Que es como un concepto también que últimamente hay mucha Sí, gente que escucha un montón en referencia sí, a él, ¿no? Que es como una especie, bueno, pues nuestro intestino, que debería ser un elemento permeable,
termina pues generando como una especie de agujeritos, ¿vale? Debido a ese desequilibrio de la flora que lo contiene, a través del cual pues pasan una serie de sustancias hasta nuestro torrente sanguíneo, hasta el interior de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, que no deberían estar ahí. Claro. Entonces, a la larga, por esa acumulación de sustancias tóxicas y de elementos que no deberían estar dentro de nuestro medio celular, al final nuestras células reaccionan luchando contra esas sustancias, ¿vale? Ujú. Y es cuando se genera el proceso alérgico. Y bueno, pues se genera ese proceso de inflamación. Entonces, ¿qué nos hace llegar hasta ese punto de disbiosis, ¿no? ¿Por qué se genera esa disbiosis y esa permeabilidad intestinal que nos lleva hasta el proceso alérgico? Pues ahí pues, hay un montón de detalles que Ujú. podemos nombrar. Que a mí me gusta hacer un montón de hincapié en ellos, Ujú. porque al final son cositas, es decir, son situaciones de nuestra cotidianidad que muchas de ellas realmente las podríamos prevenir si supiéramos que interfieren de esta manera en nuestra salud, ¿no? Por Claro. ejemplo, el ambiente, la toxicidad ambiental, vale, esta si vienes a Ujú. una ciudad quizás un poco más complicada, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Porque no nos podemos poner un filtro, pero bueno, es algo que influye en cómo Sí. está nuestra microbiota. El estrés y los elevados niveles de cortisol también, ¿no? Sí. Pues barren con toda esa flora intestinal y generan Ujú. desequilibrios. Alimentación, súper importante. Aparte de todo lo que son los ultraprocesados, los azúcares, ¿no? Ujú. Todo lo que son alimentos proinflamatorios también, Sí. que Que muchas hay veces que tenemos incluidos. evitarlos. Exacto, es decir, intentar evitarlo, reducir su consumo y ser conscientes que están teniendo un impacto inflamatorio en nuestra salud y que nuestro sistema inmunológico se despierta cuando los Ujú. tomamos, ¿vale? Como pues eso, lácteos muy procesados, los cereales también, un exceso de Ujú. gluten, el gluten Claro. que no sea de calidad, ¿no? Después, Bien, microplásticos. sí, te iba a comentar esto que también el hecho de ya tener una disbiosis eh, Ujú. genera que seamos más sensibles a ciertos alimentos, ciertos componentes que si uno tiene una buena flora intestinal, bueno, no le ocurriría lo mismo, ¿sí? No tendría los mismos síntomas, digamos. Uno está más fuerte frente a ante esos, bueno, componentes que se puedan llegar a ingerir. Exacto, exacto. Al final, digamos que todo esto un poquito es la idea de decir, vale, pues tengo presente de que todos estos detalles de los que estamos hablando, ¿no? Pues están interfiriendo en Ujú. en esa flora intestinal sana y por Ujú. tanto a la larga nos generan estados de salud proinflamatorios y nos pueden llegar a generar enfermedad, ¿no? Eh, Así que bueno, pues sí, realmente es fundamental. Y Bien. bueno, pues ahí para terminar hay un par de detallitos más de los que quería mencionar, Sí. que creo que son súper importantes. Por ejemplo, en la presencia de microplásticos, ¿vale? También Ujú. altera nuestra flora. Los microplásticos presentes las botellas de agua, las sustancias que potabilizan el agua también nos alteran, lo cual, por ejemplo, pues hay sistemas de filtrado que nos pueden ayudar a prevenir también todo esto y darnos una calidad del agua pues mucho más sana. El Generalmente, uso o de... sea, en cuanto a los microplásticos, justamente la otra vez veía un documental sobre ese tema, ¿no? Pero básicamente en la vida cotidiana uno lo puede reducir, bueno, en el consumo de agua, ¿no? O sea, elegir qué agua uno va a consumir, cómo la va a filtrar en su hogar y demás. ¿Hay alguna Exacto. otra forma de evitar esos microplásticos en lo cotidiano que sea factible? Claro, por ejemplo, ahí tomando decisiones a la hora de cómo compramos, ¿no? Es decir, al final hay un montón de alimentos que vienen envasados
muchos de los cuales no sabemos el tiempo que han pasado envasados tampoco. Entonces, claro. cuanto mayor es el tiempo de exposición de un alimento a un plástico, mayor es la posibilidad de que ese plástico se termine degradando. Por Mm, tanto, la compra a granel, la compra de cercanía, son también pues estrategias que nos mm, pueden ayudar a prevenir, ¿no? El sí, sí, filtrado sí. de agua y mantener. Nosotros, por ejemplo, en casa hemos empezado a utilizar la jarra de Alcanatur, ¿vale? Sí. Y lo que hacemos también, aunque, por ejemplo, la jarra en sí, aprovecho para decir que ayuda a filtrar todo lo que son los cloros, bisfenoles, ¿vale? Y por tanto también prevenimos el uso de las botellas de plástico, pues una vez Ujú, tenemos el agua filtrada, la estamos poniendo en un envase grande de cristal. Por tanto, ok, evitamos también el que esté en contacto todo el tiempo con la jarra, que aunque sea ok, libre de BPA y todo perfecto. esto, pero bueno, Sí. hay como Bien, bien, estrategia. bien. Bien, bien, Sí. bien. Seguimos con el listado entonces. Te interrumpí en esta parte. Vale, nada. Pues mira, hay aquí un punto que a mí, por ejemplo, me hace especial ilusión también como tratar, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues soy mamá, voy a volver a ser mamá y sí que es Ujú, cierto que es algo que he puesto como especial atención en ello, ¿no? Como el tipo de parto que ujú, tenemos, ¿no? sí, También nos influye en cómo estará nuestro sistema inmunológico a la larga, incluso pues nos puede llegar a determinar que seamos más propensos a padecer de alergias o sí. no. Ujú, Por ejemplo, pues cuando se desarrolla un parto que no puede ser vaginal, que es por cesárea, ujú, pues claro, no nos impregnamos de la flora de la mamá, sino que salimos a la exposición de lo que son pues el ambiente que hay pues sí. dentro de un hospital, ¿no? Ujú, Entonces, eso es como un punto importante a tener en cuenta que muchas veces pues tanto en mostrador como en consulta se tiene en cuenta, ¿no? El tipo de parto que ha tenido la persona porque ya nos da pistas y claro. hay pues, cositas que a los peques también les podemos ayudar Ujú, cuando por X motivo pues han nacido por un parto por cesárea, por ejemplo, ¿no? claro. Para ayudarles un poquito pues a reforzar ese sistema inmunológico desde que son pequeños. Sí. Ujú. La leche Y materna también, ¿no? Colabora súper con... fundamental. Mm, Exacto. Sí, de sí, hecho, una lactancia materna es fundamental para poder restablecer ese equilibrio. Después hay suplementos incluso que se pueden dar desde bebés. ujú, Em, por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho, que es un hongo medicinal, que es la melena de león, ¿vale? Que ayuda ujú, muchísimo como nutrición para la flora ajá, y cómo nos ayuda también a revestir ese intestino, ¿no? La mucosa intestinal y se puede dar a bastante temprana edad. ¿M? bien, bien. Y después, pues el uso de probióticos, pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Y un punto súper importante para mí que es el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza fundamental. Al final, bueno, Ujú, pues la gran mayoría vivimos en medios, pues en ciudad y demás. De hecho, todo lo que son los procesos alérgicos al final sí, vienen desde nuestra sociedad industrial, ¿no? claro. Sí, Y, sí, y sí, sí, bueno, sí. Bueno, cuando sí. tenemos Hay esa que, falta. digamos, viviendo en una ciudad y en las condiciones que existen ahora, hay que encontrar el equilibrio de, bueno, justamente como compensar eso con también lo natural, ¿no? Bien. ¿Algo más en la lista? No te quiero interrumpir en... Nada. No, 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 muy Sí, bien, por muy bien. último, último detallito también como Sí. tip es el cuidado con el uso de antibióticos, Ah, ¿vale? sí. Los antibióticos y el uso de antiinflamatorios, pero sobre todo el uso de antibióticos, ¿no? Que al final, pues, muchas veces, ahora ya cada vez más,
en las farmacias y los médicos, ¿no? Pues lo compaginan con el uso de probióticos a la claro, vez, pero es súper importante recordar eso, ¿no? Porque, es decir, cuando estamos combatiendo una bacteria, lo cual pues muchas veces es súper, bueno, es que es es básico tomar un necesario. antibiótico. Sí, Exacto, pues a reforzarlo con un probiótico, sobre todo para reforzar pues esa flora buena, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? Ese sistema claro. inmunológico que reside ahí Sí. en nuestra Sí, flora. que también, o sea, uno saber que mm, digamos, más allá que el médico no lo dé, que uno lo puede hablar con el médico, puedo tomar probióticos, pero saber que es algo natural, que uno puede, luego de tomar un antibiótico, dejar pasar unos días y tomar probióticos, que es algo natural, no tiene, digamos, ninguna contraindicación tomarlo, al contrario, va a hacer que repoblemos bien nuestra flora intestinal, ¿no? Después Exacto. de una toma de antibióticos. Bien. A ver, estoy acá con mis preguntas. Te iba a preguntar eh, sobre, bueno, vitaminas y minerales que pueden aportar como para fortalecer el sistema inmunológico, evitar un poco estos síntomas. ¿Cuáles recomiendas generalmente? ¿Cuáles podemos estar atentos, ¿no? A consumir. Vale, pues mira, aquí por ejemplo a mí me gusta tratarlo desde dos enfoques, ¿vale? Es decir, desde tratar el proceso alérgico en más Mm, profundidad, ¿vale? Es decir, sí, para que nuestro cuerpo, ese terreno deje de hiperreaccionar ante pues, esos agentes que realmente no son peligrosos, ¿vale? Entonces, en sí. esos casos, por ejemplo, claro, ahí ya nos vamos más a tratamiento en consulta, ¿vale? Porque ahí lo ideal pues es revisar cómo está esa microbiota intestinal, ¿vale? Y Sí. corregir esa disbiosis. Reducir esa permeabilidad intestinal, ¿no? Y ahí lo Ujú, podemos revertir a base de pues, alimentación, suplementos a base de colágeno, glutamina, el agua de mar también, ¿sí? ujú, Y bueno, y obviamente reducir la inflamación, que eso lo podemos hacer a través de una alimentación antiinflamatoria y baja en carbohidratos, claro. eh, un, una rehidratación profunda y una desintoxicación también, ¿no? De desechos metabólicos que se generan cuando el cuerpo está tan sobrecargado. Y bien, pues a partir de ahí pues podemos hacer algunas pautas. Entonces, para ese tratamiento más profundo, ¿no? Depende de cómo esté la disbiosis que hemos dicho, pues tendremos que desintoxicar nuestro intestino, ¿vale? Ujú, Y a equilibrar ese microbioma, por ejemplo. Y ahí tenemos herramientas terapéuticas como la ceolita, la ujú, arcilla blanca, ujú, plantas como el orégano, el clavo, la artemisa, que son grandes antisépticos y grandes equilibradores de esa flora intestinal, ¿sí? Y obviamente después, cuando lo tenemos ese terreno más en equilibrio, pues aportar lo que decíamos antes, los probióticos, pues eso, un probiótico que tenga una cantidad suficiente de cepas como ujú, para restablecer ese equilibrio como más natural que deberíamos tener a nivel intestinal, ¿vale? La permeabilidad intestinal, trabajando con la alergia desde la parte más profunda. Pues suplementos que nos pueden ayudar, el colágeno, como decíamos ujú, antes, el agua de mar también, porque al final el agua de mar nos nutre a nivel celular, es un alimento para nuestra microbiota y es un ujú, alimento para regenerar también ese epitelio intestinal, que es la pared del intestino. El zinc también es una gran ujú, ayuda y el caldo de huesos a mí me súper encanta porque es una ujú. herramienta terapéutica que te puedes hacer en tu casa y es Sí, una súper ayuda para ese sistema inmunológico, ¿vale? bien. Y otra vitamina interesante, la vitamina C, ¿vale? La vitamina C. Que hay muchas la vitamina C, sí, de hecho la vitamina C, aparte de ser un súper antioxidante, Ujú, modula también los niveles de histamina
que es esa reacción Exagerada. inflamatoria, Ujú, exacto, que genera nuestro organismo como de defensa. Y además es muy interesante también cuando vivimos en ciudad y tenemos ujú, alergia al polen, ¿vale? Sobre todo en ambientes de ciudad, ahí todavía es como más efectiva, se genera un poquito una diferencia. ujú. Otra vitamina interesante, la vitamina A, ¿vale? Ajá. También nos ayuda a frenar respuestas histaminérgicas y nos Ujú, ayuda a regenerar todo lo que son mucosas. Por tanto, es como que nos ayuda ¿cómo se llama? A cerrar cualquier posible agujerito con el exterior, ¿no? Con esa ujú. hiperpermeabilidad intestinal. Por tanto, genera Ok. ese punto de barrera que nos ayuda a que esos agentes a los que nuestro cuerpo está sobre hiperreaccionando, pues no penetren, ¿vale? Hacia nuestro medio interno. Y después otros minerales y ácidos grasos que nos pueden ayudar un montón son, por ejemplo, minerales alcalinos como el potasio y el magnesio, ¿vale? Ujú, Biodisponibles en formato súper importante de gluconato o bisglicinato o ujú. citrato, ¿vale? Que ahí Sí. como yo soy un poco pesada con eso, pero siempre que miramos minerales es como, vale, vamos a ver si Sí, estos se ¿con cuál es la absorben sal, bien, no? O ¿vale? sea, Exacto, exacto. Entonces, que sean bien biodisponibles, en este caso, para que nos ayuden también a alcalinizar ese medio interno. ujú, Y una terapia también súper interesante de cara a las alergias es la oligoterapia, ¿vale? La ujú, oligoterapia encontramos dos oligoelementos que son minerales presentes en unas dosis muy bajitas, lo que es el suplemento, pero que hace que nuestro cuerpo se active ante, por ejemplo, en este caso, un caso de alergia, ¿no? De hiperreacción. Pues ahí el manganeso y el manganeso cobre o el cobre nos van a ayudar ujú. muchísimo en esos procesos de hiperreacción y de inflamación. Bien, bien. Estaba Sí. pensando cuando te escuchaba que en verdad si uno tiene lo que hablabas al inicio, ¿no? Una alimentación equilibrada, la fruta, bueno, todo lo que hace ya incorpora este tipo de minerales, vitaminas. Sí es verdad que a veces se necesita un refuerzo en alguno de ellos, pero pensaba en esto de, más allá de que uno tome una vitamina C o tome bueno, algún tipo de mineral, etcétera, no quiere decir que no se tenga que tener una buena alimentación, o sea, una cosa no invalida a la otra, ¿no? O sea, las dos Exacto, tienen que estar presentes. Porque a veces está mucho exacto. esta cosa media fantasiosa de, bueno, total, tomo minerales, vitaminas y mi vida sigo igual. No, tiene que ser todo el conjunto, ¿no? O sea, ambas cuestiones. Exacto. Em, De hecho, yo considero que, perdona que te interrumpa, que la nutriterapia es como lo más importante. Es decir, ujú, el cómo saber por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Y cómo con una alimentación y unos hábitos menos tóxicos realmente podemos revertir muchísimo. Y entonces, claro, claro, y a partir de ahí decir, bueno, pues si ya estoy obviamente en mi cuerpo ha llegado a estar a un estado de inflamación importante, pues yo sé que, y a ver, siempre digo, ¿no? Es decir, esta parte de terapia con la alergia más profunda, lo ideal es que pueda ser acompañada con una especialista, ¿no? Porque al claro, final también requiere un poquito de sus pasos, pero sé que, ostras, pues que hay ciertos suplementos que me pueden ayudar a restablecer mi claro. estado de salud de una manera un poquito más rápida, ¿no? Sí, sí, Y sí. después está como esa segunda parte que digamos que también ofrece la medicina natural, que es tratar más el síntoma, ¿no? El síntoma más inmediato. De hecho, Ujú, que a ver, qué es lo que nos encontramos más, por ejemplo, en el herbolario, que claro. vienen personas y te dicen, ostras, estoy con
mira, estoy con todo este proceso alérgico, no me quiero tomar el antihistamínico, o sigo, estoy tomando antihistamínico y por ahora, ¿qué puedo hacer para evitar el antihistamínico? Teniendo en cuenta pues, que al final también eso tiene es un medicamento que tiene una serie de Claro, efectos secundarios, ¿cómo lo puedo tratar de manera natural? ¿Sí? Entonces, la naturaleza también nos ofrece esa posibilidad de tratamiento más sintomático, ¿vale? Que sí, sí, sí. ahí si quieres también podemos hablar un poquito sobre ello, pero ya te digo yo, siempre es como esa parte más básica de nutrición y de Ujú. prevención, para mí es como lo más importante y Sí, fundamental. sí, 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 que tiene que estar presente. Ujú, En cuanto a niños, embarazadas, ¿hay alguna indicación para tener en cuenta a la hora de tomar alguno de estos, bueno, probióticos, minerales, vitaminas, etcétera? ujú, vale. Todo lo que son, por ejemplo, a nivel de niños, personas ancianas, ¿no? Mujeres Ujú, embarazadas, es como que hay ciertos suplementos que sí que son perfectamente aptos para ellos, ¿no? vale. Eh, Siempre partiendo de la base que si podemos modular toda esa parte de la alimentación, pues ya tenemos una parte súper importante hecha, ¿vale? Ujú, Eso, reducir alimentos procesados, azúcares, alimentos de temporada, pescado azul, súper importante por la presencia de omega 3 modulador ujú, de inflamación, ¿vale? Alimentos de temporada, etc, etc. Está la oligoterapia, para mí un súper recurso para ese sector de población, porque de hecho lo podemos dar incluso desde bebés recién nacidos, ¿vale? ujú, Hasta personas mayores que puedan estar tomando diferentes tipos de medicación. Entonces ahí tenemos, ok, por ejemplo, el manganeso cobre y el cobre. Para mí son los tres oligoelementos que ujú, podemos utilizar en estos casos. Normalmente vienen en forma de ampollas y ujú, encontramos este mineral en forma de gluconato y básicamente pues tiene esa función de hacer que nuestro cuerpo reaccione ante eso que está sucediendo, ¿vale? Y como tomar una estrategia para que nuestro cuerpo llegue a ese equilibrio. Entonces, la dosis siempre va a ser en función de la sintomatología, ¿sí? No tanto de la edad, sino de cuáles sean los síntomas. bien. Después, para este grupo de edad, por ejemplo, tenemos también otro tipo de tratamiento suave, como pueden ser las flores de Bach, que las flores de Ujú, Bach quizás son más conocidas por toda la que es la parte de equilibrio a nivel emocional y demás, sí. pero también podemos tratar síntomas físicos, ¿vale? Ujú, Y dos flores de Bach, por ejemplo, claves en este caso, pueden ser Crab Apple, que nos ayuda siempre mucho en todo lo que son procesos de limpieza y desintoxicación, y bien. walnut, que walnut es la flor de los cambios y la hipersensibilidad. Entonces, cuando Ujú, hay procesos donde tenemos una hiperreacción y estamos muy sensibles hacia una sustancia, ahí walnut puede ser de gran ayuda, ¿sí? Y ok. en los peques, por ejemplo, cuanto más chiquititos, más se nota. El tratamiento con flores de Con Bach flores. suele Bien. ser más efectivo, sí, sí, sí. Ujú, Y después otro suplemento que nos permite también como un tratamiento como más amplio para más sectores de la población es el omega 3, ¿vale? El omega 3 ujú. como un ácido graso que modula todos los procesos de inflamación y que es apto prácticamente para todas las edades. Cuidado, eso sí, con ancianitos que tomen anticoagulantes, que sea un omega 3 que no sea demasiado concentrado. Pero eso sería así como quizá la única, La bueno, pues única, el único tip que tenemos que tener en cuenta. ok. Y en cuanto a embarazadas, lo mismo, todo lo que dijiste incluye a las embarazadas, ¿cierto? Sí, exacto. Digamos que serían niños menores de 4 o 5 años aproximadamente, embarazadas y personas ya pues de avanzada edad que puedan estar tomando pues, bueno, pues bastante medicación, ¿sí? Porque ahí Ujú,
intervenir, por ejemplo, con algunos suplementos a base de fitoterapia, ya puede ser un poquito más complicado, ¿vale? Porque al Ujú, final lo que son las plantas medicinales también generan un proceso químico en nuestro cuerpo, ¿no? De ahí que ujú. tienen su efecto a nivel medicinal. Pero claro, ahí ya es un poquito más complicado. Y tener en Sí. cuenta que para niños a partir de cierta edad y adultos sí que nos vamos a encontrar en el mercado pues un montón de suplementos. Mira, por ejemplo, os enseño un par que tengo por aquí. Ujú. Por ejemplo, el Eriform, ¿vale? El Eriform es un jarabe que encontramos la versión niños y la versión adultos. Entonces, vamos a diferenciar niños y adultos porque la composición es prácticamente la misma, pero la dosis que traemos por cada sustancia es inferior. Bueno, Entonces, aquí, por ejemplo, en la dosis de niños, pues tenemos una guía a partir de los kilos que lo podemos dar, ¿vale? ujú. Eh, eso. Y en caso de adultos, pues bueno, siempre nos viene especificado una dosis terapéutica base. Y a partir de ahí, pues siempre consultar con especialista o con bueno, Claro, la persona que te asesore al respecto. sí. Estaba pensando esto de, más allá de que ahora está muy, bueno, la información muy expuesta sobre las vitaminas, los minerales y demás, también tener la responsabilidad de acercarse a un profesional que nos indique el camino de hacia dónde ir, y también el momento de la selección de la calidad de vitaminas o minerales que consumimos, ¿no? Porque muchas veces hay productos bueno, exponen en el packaging una cosa que no es tan así, o no es tan efectiva, o la calidad no es la misma. Entonces es importante tener a Ujú. alguien como que nos guíe un poquito en el tema, ¿no? Mm. Claro, sí, yo lo encuentro fundamental y como tú dices, al final no todos los laboratorios trabajan de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, cositas a tener en cuenta, sellos, los Ujú. sellos que un laboratorio nos pueda ofrecer. Los sellos al final bueno, es una identificación de calidad, es una identificación de que ese producto pues ha pasado por una serie de procesos de selección y de verificación de que tenemos una serie de principios activos presentes y por tanto tenemos un efecto terapéutico y después también, por ejemplo, ¿no? Pues sellos de ecológico también es Mm. importante, es decir, Claro. saber que esa planta no ha sido expuesta a fitosanitarios, que El tenga una sello ecológico, ¿no? certificación ecológica, exacto, a través de, bueno, eso nos certifica pues que estén libres de fitosanitarios. Sí que es cierto que hay, por ejemplo, laboratorios que no tienen certificación ecológica, pero digamos, el origen de sus plantas sí que tiene certificación conforme no están tratados con fitosanitarios. Entonces, y una de las cosas bueno, a mí, por ejemplo, esa parte me gusta mirarla siempre y siempre la Ujú. pregunto, ¿no? Sobre todo Sí, porque también me gusta informar y me sí, gusta, pues, tenerlo muy claro también, qué es lo que estoy sí. dando, pero de cara, pues, a esas personas, ¿no? Que quieran pues a saber diferenciar un producto de calidad o no, también animarles a que pregunten, ¿no? A que vayan pues a su herbolario de confianza, a su terapeuta de confianza y puedan generar también todas estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tomo lo que tomo? Sí que es Ujú. cierto que este tipo de sellos también comentar que van a estar presentes en todo lo que son los productos de fitoterapia, ¿vale? Es decir, los Mm. productos hechos con base de plantas medicinales, ¿sí? Bien. Eh, por ejemplo, pues estos que os enseñaba, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, Mixaler, que pues es un producto a base de helicriso, lleva fumaria, propóleo, está hecho principalmente a base de plantitas para aliviar los síntomas de alergia, pues Sí. este tiene el sello bio,
tiene también el sello de sin gluten, ¿vale? Ujú, Importante, sin azúcares, ¿vale? Y después también nos encontramos que está presente la información en referencia que es un extracto estandarizado, ¿vale? Es decir, que ujú, otra cosita importante, que el laboratorio nos está diciendo que esa planta tiene la cantidad de principio activo que ellos dicen y por ujú. tanto tiene un efecto terapéutico determinado, el cual pues vamos a notar cuando lo tomemos, ¿no? Esa parte del estatus estandarizado importante. Bien. Y una cosita que siempre comento que no me gusta demasiado, pero que a veces nos tiene que hacer dudar, es Ujú. el precio, ¿vale? El precio del suplemento que estamos comprando, porque a veces pues vamos a supermercados o incluso hay ciertas marcas que tienen Sí. precios muy, muy bajitos, entonces Ujú. hay como siempre cuidado, ¿no? Irnos a la etiqueta, pero bueno, eso como con todo al final, como cuando vas a hacer Sí, una sí, sí. compra, ¿no? Irte a la etiqueta, mirar bien qué es lo que estás comprando y si Ujú. no, pues eso, preguntar a un especialista lo más cercano posible. Mm. Bien, bien. Y Sara, ¿qué te suelen preguntar en el volver principalmente sobre alergias y demás? ¿Cuáles son las preguntas que nos puedes comentar? Simplemente me preguntan, y bueno, entonces para conocer, porque seguro son las preguntas que les surgirán o que te escuchaban la entrevista, ¿no? Vale, no te escuché muy bien, cariño, como que se entrecorta, Eh, perdón. Generalmente, ¿qué te suelen preguntar en el herbolario respecto a las alergias? Vale, pues sobre todo tenemos, bueno, mucha pregunta en referencia a alergia estacional, ¿vale? Y Ujú. es como, la pregunta principal es cómo puedo dejar de tomar antihistamínicos y tratarme con medicina natural. Y Sí. bueno, hay que ver siempre el caso de la persona, ¿vale? La edad que tenga, el tiempo que lleve tomando antihistamínicos. Pero bueno, en muchos casos nos encontramos que sí que se puede, ¿vale? Ujú. Siempre damos las bases a nivel de nutrición, ¿vale? Lo básico que si lo acompaña le va a venir bien y después pues damos un protocolo básico, ¿vale? Por Ok. ejemplo, pues un protocolo básico que damos en esta época del año para una alergia estacional es por ejemplo, combinamos mucho el Eriform o el Mixaler, ¿vale? Que son dos suplementos a base de plantas medicinales que nos Mm. ayudan a reducir esos niveles de histamina, esos niveles de IgE, ¿vale? Y de hecho, pues muy prontito, como en 2, 3 días, todos esos síntomas es que se han reducido a tope, ¿vale? Ujú. Lo podemos tomar solo o lo podemos combinar también con otros suplementos a, a que nos ayuden a aliviar síntomas de rinitis y Ujú. de secreción nasal si hubiera mucho, ¿vale? Como por ejemplo un sinusol, que este es de la Casa Soria Natural, o un fitoalergy, ¿vale? Que este Ujú. está formulado a base de aromaterapia. Entonces, Ujú. estos nos van a, pues eso, aliviar muchísimo esos síntomas más locales para personas que es que lo ves que realmente lo están pasando mal o tienen, yo qué sé, profesores que tienen que dar clase, que no paran de estornudar. Es como, bueno, pues mira, de manera puntual tienes esta estrategia que Sí, lo vas a notar, es que a veces lo notas hasta sobre la marcha, ¿vale? Esa sí. descongestión a nivel nasal. Y después, como base, no nos puede faltar la perilla, ¿vale? La perilla tenemos dos formatos, que es el formato líquido, ¿vale? La perilla es una planta que se llama perilla frutescens, se hace Ujú. una primera prensada en frío de la misma y lo que Sí, obtenemos es el aceite. El sí. aceite es muy rico en ácidos grasos omega 3, ¿vale? Grandes moduladores de la inflamación y ácido rosmarínico. Entonces, tenemos esta presentación para personas que les cuesta tragar perlas y para niños, ¿vale? Que también va muy bien. Bien. A partir de 4 o 5 años también hay que ver peso, hay que ver un poco ahí la edad bueno, la constitución del niño, ¿de acuerdo? Bien. Y este pues para personas más adultas en general. Bien. Entonces, este, por ejemplo, lo recomendamos mucho Mm. antes de empezar como a modo preventivo
antes de exacto, empezar con la estación de primavera, ¿sí? sí, Y ahí empezamos normalmente entre 2, 4 perlas al día, según cómo esa persona también desarrolle sus síntomas en época primaveral, ¿vale? sí. Pero una persona que nos viene ya en pleno síntoma, con un montón de Ujú, síntomas diferentes, 6 perlas al día durante el primer mm, mes. El segundo mes normalmente bajamos a 4, ¿vale? ujú, 2 por la mañana y 2 por la noche. Y después solemos hacer un mantenimiento de 2 al día, ¿vale? mm, Según síntoma lo combinamos o lo tomamos solo. Eso ya claro. se ve un poquito Que sobre, eso sobre la justamente, marcha. Sara, iba a decir que también uno estar atento de si suelen tener síntomas de alergia en determinada época del año, estar atento de no esperar a tener el síntoma en sí, de generar una defensa propia del cuerpo antes de tiempo, ¿no? Estar atentos a eso. Exacto, sí, sí, exacto. Eso realmente es lo ideal y de hecho, claro, ahí es como siempre invitar a todo el mundo a que tome un poco las riendas de su salud y que, Sí, y que prevenga al máximo posible, ¿no? Y sí, bueno, en personas, por ejemplo, que tienen muchos procesos inflamatorios diferentes y que dicen, ostras, es que yo no me puedo cuidar tanto, pues a nivel de alimentación, porque yo qué sé, como fuera, viajo, ¿vale? Pues que sepan que también hay estrategias a nivel natural que nos ujú, pueden ayudar a muchos niveles. Hay un hongo medicinal, que creo que ya es el último que quiero hablar, pero que es una maravilla porque no me quiero marchar sin hablar de él, que es el reishi. Quizá ajá, lo conoces, que es un gran modulador de todo lo que son procesos inflamatorios, un ujú, gran adaptógeno, ¿vale? Que para aquellas personas, por ejemplo, que dicen, mira, yo es que no me puedo cuidar demasiado, me despisto porque voy a tope, nos va a ujú, cubrir un montón de aspectos de la salud y va a ser un gran aliado tanto como preventivo a nivel de alergias de este tipo como a nivel de modulación de cualquier proceso inflamatorio cuando son personas con eso, mucho estrés, mucho rendimiento, que no paran y que ujú. quizá pues no pueden frenar tanto o escucharse tanto. Bueno, bien, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Sana, te agradezco un montón que te hayas tomado este momento para contarnos, para charlar. Eh, Después decir bueno, que estás en el herbolario para cuando quieran pasar, preguntar lo que necesiten, también tú tienes tus consultas y demás. Así que bueno, nada, ya hablaremos de otros temas en otro momento y bueno, gracias por tu tiempo. Genial, nada, muchísimas gracias a ti y un placer el poder compartir. Muy Gracias, bien. Marcela. Nos vemos la próxima. Nos Adiós. vemos. Chao, Hasta pronto. chao. Chao.